7 datos sobre el apóstol Santiago el Mayor, explicados por Benedicto XVI. Os traemos las palabras del Papa Benedicto XVI en la audiencia general del miércoles 21 de junio del año 2006. Hemos dividido sus palabras en 7 puntos, donde el Papa nos habla de este gran apóstol. 1. Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Las listas bíblicas de los 12 mencionan 2 personas con este nombre: Santiago, el hijo de Zebedeo, y Santiago, el hijo de Alfeo, que por lo general se distinguen con los apelativos de Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Ciertamente, estas designaciones no pretenden medir su santidad, sino sólo constatar la diversa importancia que reciben en los escritos del Nuevo Testamento, y en particular en el marco de la vida terrena de Jesús. Hoy dedicamos nuestra atención al primero de estos 2 personajes homónimos, Santiago el Mayor. 2. Su nombre. El nombre de Santiago es una traducción de Iácobos, transliteración griega del nombre del célebre patriarca Jacob. El apóstol así llamado es hermano de Juan Evangelista, y en las listas que se nombran a los 12 apóstoles ocupa el segundo lugar inmediatamente después de Pedro, como en el Evangelio según San Marcos 3:17, o el tercer lugar después de Pedro y Andrés en los Evangelios según San Mateo 10:2 y San Lucas 6:14, mientras que en los Hechos de los Apóstoles es mencionado después de Pedro y Juan en Hechos 1:13. Este Santiago, juntamente con Pedro y Juan, pertenece al grupo de los 3 discípulos privilegiados que fueron admitidos por Jesús a momentos importantes de su vida. 3. Del monte Tabor al huerto de Getsemaní. Santiago pudo participar juntamente con Pedro y Juan en el momento de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní y en el acontecimiento de la transfiguración de Jesús. Se trata, por tanto, de situaciones muy diversas entre sí. En un caso, Santiago con los otros 2 apóstoles experimenta la gloria del Señor, lo ve conversando con Moisés y Elías, y ve cómo se trasluce el esplendor divino en Jesús. En el otro, se encuentra ante el sufrimiento y la humillación. Ve con sus propios ojos cómo el Hijo de Dios se humilla haciéndose obediente hasta la muerte. Ciertamente, la segunda experiencia constituyó para él una ocasión de maduración en la fe, para corregir la interpretación unilateral, triunfalista, de la primera. Tuvo que vislumbrar que el Mesías, esperado por el pueblo judío como un triunfador, en realidad no solo está rodeado de honor y de gloria, sino también de sufrimientos y debilidad. La gloria de Cristo se realiza precisamente en la cruz, participando en nuestros sufrimientos. 4. Su muerte. Esta maduración de la fe fue llevada a cabo en plenitud por el Espíritu Santo en Pentecostés, de forma que Santiago, cuando llegó el momento del testimonio supremo, no se echó atrás. Al inicio de los años 40 del siglo I, el rey Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, como nos informa San Lucas, por aquel tiempo echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, e hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Hechos 12 del 1 al 2. La concisión de la noticia, que no da ningún detalle narrativo, pone de manifiesto por una parte que para los cristianos era normal dar testimonio del Señor con la propia vida, y por otra, que Santiago ocupaba una posición destacada en la Iglesia de Jerusalén, entre otras causas por el papel que había desempeñado durante la existencia terrena de Jesús. 5. Santiago en España. Una tradición sucesiva, que se remonta al menos a San Isidoro de Sevilla, habla de una estancia suya en España para evangelizar esa importante región del Imperio Romano. En cambio, según otra tradición,
su cuerpo habría sido trasladado a España, a la ciudad de Santiago de Compostela. Como todos sabemos, ese lugar se convirtió en objeto de gran veneración y sigue siendo meta de numerosas peregrinaciones, no solo procedentes de Europa, sino también de todo el mundo. Así se explica la representación iconográfica de Santiago con el bastón del peregrino y el rollo del Evangelio, características del apóstol itinerante y dedicado al anuncio de la buena nueva, y características de la peregrinación de la vida cristiana. 6. Su testimonio. Por consiguiente, de Santiago podemos aprender muchas cosas. La prontitud para acoger la llamada del Señor, incluso cuando nos pide que dejemos la barca de nuestras seguridades humanas. El entusiasmo al seguirlo por los caminos que Él nos señala más allá de nuestra presunción ilusoria. La disponibilidad para dar testimonio de Él con valentía, si fuera necesario, hasta el sacrificio supremo de la vida. Así, Santiago el Mayor se nos presenta como ejemplo elocuente de adhesión generosa a Cristo. Él, que al inicio había pedido, a través de su madre, sentarse con su hermano junto al Maestro en su reino, fue precisamente el primero en beber el cáliz de la pasión, en compartir con los apóstoles el martirio. 7. Seguir a Jesús como Santiago. Y al final, resumiendo todo, podemos decir que el camino, no solo exterior, sino sobre todo interior, desde el monte de la Transfiguración hasta el monte de la Agonía, simboliza toda la peregrinación de la vida cristiana, entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, como dice el Concilio Vaticano II. Siguiendo a Jesús como Santiago, sabemos, incluso en medio de las dificultades, que vamos por el buen camino.